cargos criminales, problemas migratorios y hasta miles de dólares en demandas y gastos. Sea como sea, no estás solo. El equipo de abogados de Priale y Racine está listo para asegurar el trato justo que nuestra comunidad merece. Contamos con más de 15 años de experiencia para tu caso, representándote y explicándote cada aspecto del mismo, respondiendo personalmente cada una de tus preguntas. Hablamos tu idioma y entendemos tu situación. Por eso, siempre estamos listos para escucharte sin importar cuánto tiempo tome o de quién sea la culpa. Somos diferentes porque nos importa. Si has tenido un accidente, te acusan de cargos criminales o te enfrentas a algún proceso migratorio, tienes la certeza de que estás en buenas manos, de que tu caso no es solo un número para la firma y que será tratado tal y como si fuese nuestra familia. Porque así es. En Priale y Racine, nuestro mayor impulso es tu confianza. La vida puede traer malas experiencias, y muchas con consecuencias graves como lesiones, cargos criminales, problemas migratorios y hasta miles de dólares en demandas y gastos. Sea como sea, no estás solo. El equipo de abogados de Priale y Racine está listo para asegurar el trato justo que nuestra comunidad merece. Contamos con más de 15 años de experiencia para tu caso, representándote y explicándote cada aspecto del mismo, respondiendo personalmente cada una de tus preguntas. Hablamos tu idioma y entendemos tu situación. Por eso, siempre estamos listos para escucharte sin importar cuánto tiempo tome o de quién sea la culpa. Somos diferentes porque nos importa. Si has tenido un accidente, te acusan de cargos criminales o te enfrentas a algún proceso migratorio, tienes la certeza de que estás en buenas manos, de que tu caso no es solo un número para la firma y que será tratado tal y como si fuese nuestra familia. Porque así es. En Priale y Racine, nuestro mayor impulso es tu confianza. La vida puede traer malas experiencias, y muchas con consecuencias graves como lesiones, cargos criminales, problemas migratorios y hasta miles de dólares en demandas y gastos. Sea como sea, no estás solo. El equipo de abogados de Priale y Racine está listo para asegurar el trato justo que nuestra comunidad merece. Contamos con más de 15 años de experiencia para tu caso, representándote y explicándote cada aspecto del mismo, respondiendo personalmente cada una de tus preguntas. Hablamos tu idioma y entendemos tu situación. Por eso, siempre estamos listos para escucharte sin importar cuánto tiempo tome o de quién sea la culpa. Somos diferentes porque nos importa. Si has tenido un accidente, te acusan de cargos criminales o te enfrentas a algún proceso migratorio, tienes la certeza de que estás en buenas manos, de que tu caso no es solo un número para la firma y que será tratado tal y como si fuese nuestra familia. Porque así es. En Priale y Racine, nuestro mayor impulso es tu confianza. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el abogado Pierre Priale y como siempre trayéndoles información y personas que le pueden proveer información a ustedes que es de bastante importancia. Hoy tenemos aquí con nosotros a Gabriel Zárate, agente de seguros en todo el área de DC, Maryland y Virginia. Gabriel, bienvenido y muchas gracias por venir. Bueno, cuéntanos un poco sobre ti, Gabriel. Claro que sí, Pierre. Muchas gracias por la invitación. Siempre contentos de poder compartir información valiosa con la comunidad, ¿cierto? Nosotros como agencia, R&G Insurance está en el mercado desde el 2001. Yo estoy en la agencia desde el 2005, entonces pues tenemos ya varios años de experiencia con licencia en el estado de Virginia, de Maryland, DC, Pensilvania, New York, varios estados en Estados Unidos. Entonces hacemos seguro de auto, de casa, seguro de vida, seguro de negocio. Entonces pues la idea es poderle brindar una cobertura completa a las personas, no importa en qué tipo de necesidad ellos tengan sobre seguro, ¿cierto? Claro. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la importancia de que las personas tengan seguros para todas las cosas que tú nos acabas de mencionar? Claro que sí.
Importantísimo. En Estados Unidos, algo que yo puedo notar básicamente, yo llegué aquí en el 2001, te mencionaba hace un momento, he visto el cambio en cómo la comunidad va entendiendo el proceso de tener seguro en Estados Unidos. Yo recuerdo cuando viví en Colombia, teníamos algo que se llamaba el seguro obligatorio, que sería similar acá a lo que es el seguro liability, ¿cierto? En el tema del seguro del auto. Básicamente es obligatorio, todos deberíamos tener el seguro del auto. En algunos estados es diferente a otros, como tú sabes. En el estado de Virginia, por ejemplo, no existe la cobertura del PIP coverage, que es Personal Injury Protection, que existe en el estado de Maryland, donde nos ayuda a cubrir gastos médicos y pérdida de ingresos en el caso de un accidente. Y hay algunas otras coberturas como el uninsured motor, y si una persona no tiene seguro y no tenemos esa cobertura en nuestra propia póliza, básicamente no tendríamos cobertura. En el estado de Maryland es obligatorio tener esa cobertura para protegernos en el caso de que tengamos un accidente con alguien que no tiene seguro o que no tiene la suficiente cobertura para protegernos por los daños. Entonces, eso sería con respecto al auto un poquito, ¿cierto? Claro. Entonces, tu trabajo es un poco también ayudar a la comunidad, a las personas que te llaman o te van a ver, de explicarles un poco sobre los límites, sobre las coberturas disponibles y cómo se pueden beneficiar al respecto. Yo te puedo contar de que tengo personas que vienen a mí después de un accidente y en el momento que vemos las coberturas, la mayoría es increíble, la mayoría de nuestra comunidad van, y me imagino que tú ves eso, que te piden cuál es el seguro más barato que puedo tener. Sí. ¿Y cuál es el error en buscar lo más barato? Que en el caso de un accidente tal vez lo más barato no es la cobertura suficiente para pagar por los daños. Claro. Entonces, realmente hace muy poca diferencia en el precio del seguro entre que una persona tenga las coberturas mínimas del Estado. En Virginia es 25,000 por persona, máximo hasta 50,000 para daños y 25,000 en daños a la propiedad. Pero digamos que esa persona quiere comprar una cobertura de 100,000, 300,000, que es muchísima más cobertura. El pago mensual tal vez son 8 o 10 dólares más al mes o menos. Entonces, nosotros como agentes muchas veces, la mayoría de veces tratamos de decirle al cliente, sería bueno que usted tenga una cobertura mayor. Muchos clientes escuchan, digámoslo así, y se dejan guiar, y algunos clientes prefieren realmente lo más económico y pues compran las coberturas mínimas, que no es recomendable. Generalmente un auto nuevo, la mayoría está alrededor de los 20, 25,000 dólares, entonces estaríamos llegando al límite de la póliza, ¿cierto? Ya. Y cuéntame algo, hay personas que cuando se compran un auto nuevo, tienen un auto relativamente nuevo, compran lo que llaman full coverage y cobertura total. Pero cuéntanos, ¿es de verdad cobertura total? No. Es más, en la clase que nosotros tenemos como agentes, es una parte que nos explican a nosotros. No deberíamos usar el término cobertura total, porque realmente el seguro full coverage tiene unos límites de cobertura, ¿cierto? Tanto como para la cobertura contra terceros como para la cobertura contra uno mismo. Entonces, recordemos que el seguro de auto está diseñado para cubrirnos contra terceros en el caso de un accidente. Aunque sea full coverage, yo no puedo obtener el valor máximo de mi póliza, porque la idea es que no puedo demandar mi propia póliza. Eso pues tú lo puedes explicar mejor que yo, para obtener los beneficios de mi seguro. Entonces, la idea del seguro full coverage es de todas formas cubrir nuestra propiedad, cubrir nuestros gastos médicos hasta cierto límite y poderle pagar los daños a terceros. Por ejemplo, coberturas en el full coverage como el carro rentado, como el servicio de towing, perdón, de accidentes, son coberturas adicionales que normalmente usted está pagando unos pocos dólares al mes, pero son coberturas adicionales del full coverage. Entonces, puede haber un seguro full coverage, pero que no incluye el carro rentado, el servicio de towing o los gastos médicos, porque se pueden retirar. Claro. Y es más, volviendo, tú mencionas gastos médicos. Yo he visto pólizas que incluyen, si tú tienes full coverage, no te cubren gastos médicos. Correcto. Entonces, ese también sería un adicional. Correcto. Y bueno, la ventaja de tener eso en caso de que estás en un accidente es de que ya tienes una fuente de dónde sacar para pagar tus gastos médicos, porque sabemos, si tú vas al hospital, tus gastos van a ser altos. Correcto. Y puede ser que los límites de la póliza de la otra persona no cubra. Y si tienes seguro de salud, también es otra fuente de cobertura, que significa que al final del caso se puede recuperar un poco más. Y como tú mencionas, a veces la diferencia de añadir de repente gastos médicos, y algo que hemos hecho nosotros bastante hincapié, hemos hecho videos explicándole a las personas la importancia del tener el uninsured motorist.
que es una protección si es que la otra persona no tiene seguro. Correcto. Explícanos un poco más sobre eso. Claro que sí. Básicamente, como lo mencionaste, si una persona, en el estado de Maryland es obligatorio tener uninsured motorist, ¿no es cierto? Y uninsured property damage. En Virginia y en DC no lo es. Entonces nosotros deberíamos siempre como agentes primero indicarle eso al cliente y dejarle saber que es una cobertura importante. Nuevamente, es una cobertura que nos protege en el caso de que tengamos un accidente, es una cobertura para nosotros. Si yo tengo un accidente con una persona que no tiene seguro por alguna razón o que su cobertura es muy baja y yo no tengo esa cobertura de uninsured motorist, property damage o bodily injury, básicamente estoy quitándome esa cobertura y me tocaría pagar mis daños de mi propio dinero porque la otra persona o no tiene seguro o las coberturas son muy bajas. Y nuevamente es una cobertura que es unos pocos dólares al mes, Claro. o sea que no hace diferencia en la póliza en realidad. Claro, y bueno, entrando ya, de repente puedo contar de repente unas historias para que ustedes Unos aprendan que casos. les puede pasar. Tenemos el caso de una persona que fue golpeada por atrás, estaba en la luz, velocidad cero, obviamente, no haciendo nada, y viene un vehículo por atrás, impacta a mi cliente, la persona, bueno, la policía acude, la persona está tomada, tiene drogas, etcétera, y al final, durante el proceso de investigación del seguro de la otra persona, se llega llegamos a darnos cuenta de que esa persona había tomado el vehículo sin permiso. O sea, no era un conductor autorizado. Correcto. Y es más, tiene un cargo de unauthorized use of a vehicle, claro, de utilizar un vehículo Sin con el permiso. cual no tenía permiso y no vive en la casa, entonces no hay argumento de repente para probar de que sí debe estar cubierto. Entonces, es un caso que la persona sufre daños, tuvo que ser llevado al hospital, está recibiendo tratamiento médico, y cuando nos enteramos de esto, entonces ahí viene la pregunta de dónde se puede sacar para pagar por sus daños, por sus gastos médicos, pérdida de trabajo, etc. Y felizmente él nos llega a dar la copia de declaraciones de la página donde la resume póliza. la póliza que él tiene, y podemos ver que felizmente él tenía 3 vehículos. Él no tenía fe de que tendría Tuviera esta esa cobertura, porque me dice, este es mi carro más viejo, Sí. pero felizmente que bajo esa póliza que tenían, todos sus vehículos tenían esa cobertura. Es cobertura mínima, pero es sirvió. algo que le ayuda que le va a ayudar para pagar sus gastos, etcétera. Entonces es importante. Correcto. Tú y yo lo vemos a diario, tal vez, donde la persona dice, no, yo quiero ponerle liability nada más. Ponle liability. Pero a veces, como nosotros decimos, lo barato sale caro. Correcto. ¿Tú has tenido casos parecidos? Hemos tenido casos. Realmente recuerdo un caso de un cliente que tuvo un accidente culpa de él y tenía la cobertura, no tenía la mínima, pero tenía una cobertura baja y el reclamo era bastante alto, tuvo un accidente fuerte. Y él terminó en corte y todo esto porque la póliza llegó a su límite y pues él tuvo que arreglar después del límite de la póliza. Entonces es importante tener una buena cobertura. El trabajo nuestro como agente es evaluar a cada persona. No todos tal vez necesitan la misma cobertura, pero siempre nosotros recomendamos al cliente no tener la cobertura mínima. Hablando del tema del uninsured, hacer un reclamo que no es culpa nuestra generalmente no afecta el seguro. Entonces, las personas a veces no hacen el reclamo de uninsured o de PIP porque piensan que les va a afectar su seguro, cuando eso no afecta el precio del seguro porque no es culpa de ellos el accidente. Entonces, incluso nosotros generalmente tratamos de ayudarlos y guiarlos un poco. Tenemos el departamento de reclamos, la mayoría de las compañías lo usan, pero cuando no reciben una respuesta, generalmente tratamos de referirlos a un abogado porque ellos tienen derecho de hacer el reclamo, ¿cierto? Claro. Y otra cosa que nosotros, volviendo a las personas que tienen tal vez el full coverage y no tuvieron la culpa del accidente, nosotros muchas veces a veces le decimos, mira, anda donde tu propio seguro, para eso les estás pagando. Correcto. Es más rápido para que te ayuden con el vehículo, que te ayuden con de repente gastos que necesitas hacer inmediatamente, porque la otra compañía de seguro se demora haciendo sus investigaciones, etcétera, pero mientras tanto tú puedes estar sin vehículo, sin poder trabajar, Complicado. etcétera. Y entonces hay que entender de que el seguro que tú tienes te están proveyendo a ti un servicio, les estás pagando para que te ayuden en casos como este. Correcto. Si no fue tu culpa, ellos ya saben cómo trabajar y van a recuperar
sus gastos del otro seguro. Es muy importante, no entiendo, a veces psicológicamente la persona sí, tal vez. dice, ¿por qué voy a dar mi seguro? ¿Por qué lo voy a utilizar? Pero muchas veces es la solución más rápida a su problema. Sí, a veces es comunicación. De pronto hablan con la persona equivocada, entonces, o a un amigo le pasó, o le dijeron esto. Claro. Entonces, siempre es bueno recomendarles que llamen a una persona que sabe, un abogado, un agente de seguros, dependiendo del caso que ellos tengan, y los podamos guiar, ¿cierto? Como tú dices, en un full coverage, la compañía podría hacerse cargo, el cliente solamente tendría que pagar el deductible y la compañía de seguros se va a encargar de recuperar o tratar de recuperar los daños de parte de la otra compañía de seguros o del otro cliente. Entonces, claro. Entonces, volviendo también a la importancia de los seguros, entonces menciono también otro caso que tuvimos, donde nuestra cliente era un peatón, estaba caminando por el lado de la pista y fue impactada por una persona que vivía en su mismo complejo, una vecina. La golpea, causó daños fuertes, pero lastimosamente su límite de esta persona era solo de $25,000, el mínimo, el liability que le llaman. Entonces, este caso se tuvo que litigar, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Para que entiendan, si tú tienes el límite mínimo, si un juez o jurado te encuentra a ti culpable de negligencia, de no haber seguido alguna ley de tránsito y que la otra persona no contribuyó al accidente ni siquiera en el 1%, porque es mucho más estricto en Virginia, si tú contribuyes al accidente el 1%, lo mínimo, no tienes derecho a recuperar nada. Entonces, ¿qué pasa? Si le dan cualquier daño sobre los $25,000, la otra persona es responsable en su totalidad. ¿Qué significa? Porque tú tienes un contrato con el seguro que te van a cubrir hasta ese mínimo, hasta esos $25,000, y luego tú eres responsable por la diferencia. Claro, entonces si le hubieran dado $50,000, entonces tú eres responsable por esa diferencia. Entonces, por eso tú personalmente puedes ser responsable de pagar esos daños. Por eso es la importancia de investigar y comprar el seguro Una pregunta bueno para que ti. tengo ahí. Sí. ¿Cómo la persona puede pagar esa diferencia? Digamos que no la tiene. Y a eso se vamos. complica. El caso es mejor, bueno, mejor entre comillas, si te pasa cuando estás conduciendo, porque tú vas a tener tu propio seguro. Que el uninsured es no solo para que te protege contra personas sin seguro, sino cuando el seguro de la otra persona es menos del seguro que tú tienes. Entonces tu seguro ahí entra y te paga la diferencia. Entonces para recuperar la diferencia, en este caso la persona tiene 25,000, digamos un ejemplo, $50,000 y la diferencia es 25,000, se le puede llevar a collection, porque ya hay una orden, que dice directamente tú eres responsable por esto. Tu seguro cubre los 25,000 y tú eres responsable por los otros 25,000. Ahora, siendo realistas, ¿puede esta persona irse a bancarrota? Claro que sí. Y de ahí nuestro cliente no puede recuperar esa diferencia, solo puede recuperar del seguro de esta persona y recuperar el mínimo. Ahora, si hubiera estado en un vehículo y hubiera tenido la cobertura adicional, entonces ahí sí hubiera una mejor manera de que ella pueda recuperar la diferencia de su propio seguro. Entonces, cambiando digamos que nos viene a ver la otra persona, la persona responsable. Entonces, un caso que tuve que una persona me vino a ver y me dijo, mira, me ha llegado esto. ¿Y qué es lo que es? Era básicamente un complaint, una queja, el comienzo de básicamente un proceso legal en contra de esta persona por un accidente que ocurrió hace 2 años. Porque el límite en Virginia es 2 años. Tú tienes 2 años del día del accidente para empezar el proceso judicial. Si no, pierdes tu oportunidad de recuperar por daños. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Entonces, si, digamos, tú me golpeas a mí, entonces yo te enjuicio a ti directamente. No menciono el seguro. Pues en Virginia, incluso en proceso de litigación, en juicio, está prohibido mencionar la palabra seguro. Hay tantos intereses de por medio que no puedes mencionar al jurado que la persona está cubierta por seguro. Entonces el jurado técnicamente no sabe de que hay un seguro que va a pagar si es que se encuentran o fallan a mi favor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todo el proceso legal va a ser yo contra ti. Entonces tú
recibes todos estos documentos, pero el abogado de la otra, mi abogado, en este caso, en este ejemplo, le manda también copias a tu aseguranza. Claro. Entonces, tu aseguranza, como parte del servicio hacia ti, también te tiene que poner un abogado. Entonces, tu abogado es el que va a ser el que te asigna el seguro, es el que se hace cargo de responder a todos los escritos, etcétera, a todos los procesos, responder a las acusaciones y reunirse contigo y llevar al caso a juicio si es necesario. Claro. La única parte, bueno, lo bueno es de que el seguro te está pagando y te está representando y va a pagar hasta sus límites. Lo malo es de que tú no puedes decirles, ok, paguen y resuelvan este caso, que no quiero perder tiempo para ir a las declaraciones, ir a juicio, etcétera. Pero ese es el precio que uno paga por tener el seguro. Exacto. Y algo que siempre yo le recomiendo a los clientes cuando hacemos este tipo de Facebook Live y comunicamos es siempre contactar a un profesional en lo que tenga que ver, ¿cierto? Si es un accidente, yo siempre les digo a los clientes, o sea, si no tienen la respuesta que esperaban de su agente de seguros o de nosotros, porque a veces nosotros tampoco tenemos la última respuesta, como tú dices ahí, el abogado de la compañía, las compañías tienen un departamento de reclamo, yo les digo, contacten a su abogado y asesórense, porque nosotros no somos abogados, no tenemos ese conocimiento, entonces realmente la idea aquí es que la comunidad se eduque un poco en el tema de seguros, porque no es algo que manejamos o de leyes y pues pregunten, ¿cierto? Claro. Entonces, bueno, en resumen, a lo barato sale caro, infórmense bastante antes de tomar una decisión sobre el tipo de póliza que tienen. Y es más, volviendo al caso que te dije de la persona que me trajo este documento para revisarlo, él también tenía solo liability. Y en la acusación, en el reclamo de esta persona que fue llevado a la corte, están pidiendo $100,000. Y su límite de él era, bueno, creo que era 50,000. Entonces, obviamente, de repente es parte del abogado para presionar y pedir de repente que le den el límite de la póliza, pero de ahí queda la pregunta de ¿qué pasa con el balance? Claro. Entonces, él técnicamente es responsable si, digamos, un juez, un jurado les da a la otra persona los $100,000. Bueno, obviamente mi consejo sería, bueno, bancarrota. Lastimosamente, si es que no tiene de dónde sacar, claro, pero ¿qué pasa con una persona que tiene casa, que tiene vehículos, que tiene cosas a su nombre? Entonces, si hay una orden del juez diciendo que tú tienes que pagar a esa persona, entonces la parte que te está enjuiciando tiene derecho de repente a poner un lien, una detención en tus propiedades. Entonces, es por eso es importante hacer una evaluación muy profunda. ¿Pueden llegar al salario de la persona? Sí, claro, le pueden, pero para pedir lo que se llama el garnishment, que van reduciendo. Entonces, ya es una pregunta de qué tanto puedes perder, porque obviamente muchas personas que tienen un crédito establecido, que tienen un trabajo bueno, que tienen propiedades o cosas a su nombre, de repente la opción de bancarrota es una opción extrema, mientras alguien que de repente no tiene tantos activos o propiedades, de repente pueden decir, mira, sabes que yo no tengo eso. Correcto. Por eso volvemos otra vez a protégete y no dependas de que la otra persona tenga un seguro adecuado. Correcto. Y tú mencionas de que Maryland, por ejemplo, es obligatorio cargar lo que llaman el PIP, que eso te da, que el mínimo creo que es $2,500, pero en Maryland, que te cubre para gastos médicos y pérdida de trabajo. De ingreso. Pero igual, mucha gente cumple el mínimo. Correcto. Entonces, si yendo al hospital nada más, tus recibos pueden ser mucho más. Y algo importante, en Maryland incluso hay personas que quitan el PIP. O sea, lo puedes quitar para ti, pero es obligatorio que lo tengas para las demás personas. Entonces, hay personas que deciden incluso firmar la exclusión del PIP, porque piensan que no lo van a necesitar, porque tienen su propio seguro. Nuevamente es cuestión de comunicación, pero hay personas que deciden quitar el PIP para ellos, porque la obligación es mantenerlo para los otros. Y para asustarlos aún más, en Virginia incluso te permite no cargar seguro. Siempre y cuando tú le dejes saber al DMV que no lo vas a hacer en tu registración y pagas una multa de $500. Entonces, sabiendo que hay personas que no tienen seguro, sabiendo que hay personas que no tienen seguro necesario en caso de que, ojalá que no ocurra, pero estés involucrado en un accidente,
a mi parecer es muy importante tener la cobertura Sí, necesaria claro. y no comprar el mínimo, porque Correcto. al final, digamos, tú o tus pasajeros terminen en el hospital, los gastos médicos, ¿no? Ahí nomás son Más de altísimos. $25,000. Claro. Algo importante que mencionaste también es, si la persona en algún momento es dueña de casa o tiene más del auto y tiene la casa, es importante tener las coberturas altas justamente para evitar que en el caso de un accidente Ujú. del auto nos pongan un lien en la casa. Claro. Entonces a veces nuestros hijos empiezan a manejar o ya son teenagers, de pronto tú me corriges en eso, Sí, sí. pero el liability sigue siendo para los padres si ellos están manejando el carro de los papás. Claro, ¿Verdad? si viven Ujú. en la misma casa o tienen el permiso, técnicamente, Ujú. pues son responsables. Entonces Correcto. están permitidos a manejar ese vehículo. Entonces, claro, si tienes conductores jóvenes, obviamente tener el límite, El un límite un límite poco más alto alto. que pueda cubrir gastos o daños que puedan causar. Ujú. Bueno, entonces, Gabriel, tú mencionaste Ujú. también que vendes otro tipo de Seguros. seguros, de vida, por ejemplo. Claro que sí. Menciona, ¿por qué es importante Ujú. eso? Importante, yo les digo a los clientes a veces, si a veces nos obligan a tener el seguro del auto, tenemos el seguro de la casa, tenemos el seguro para el perro a veces, Ujú, pero muchas veces no tenemos el seguro de vida. ujú, Es algo que estamos trabajando en la comunidad. Nosotros en la agencia tenemos una experta en seguros de vida, Mónica Suárez, ujú, y estamos tratando de que ella se involucre más y más en la comunidad porque nuevamente es algo que no estamos acostumbrados, que la gente en nuestros países no lo tiene. ujú. Entonces es importante. A veces por menos de $1 al día las personas pueden cubrir 100, 200,000, $300,000 en el caso de que fallecen. Entonces, en algunas pólizas de auto podemos incluir hasta 10,000, $15,000 de un seguro de vida en el caso de que alguien fallezca en el accidente, Ujú, pero no es una póliza permanente como sería tener su propia póliza de vida. Entonces, es claro. importante. Tenemos hijos pequeños. Si algo nos Ujú, pasa aquí, solamente veo a veces en las noticias, no sé ujú, si has visto que están haciendo una colecta o algo para poder claro, repatriar las personas. Entonces, sí. a veces nos gastamos $1 o $2 al día en cualquier otra cosa y el seguro de vida es vital, es importante. Claro, más barato que un café, Sí. sí. Y es importante, uno a veces no Ujú, hay que ser honestos con nosotros mismos y ujú, darnos cuenta que no vamos a estar acá siempre y ujú, cualquier cosa puede ocurrir. ujú, Yo tengo un seguro de vida ujú, para que en caso algo me pase, ujú. mi familia esté protegida. Correcto. Y no solo eso, hay gastos, como tú mencionas, Ujú, ¿no? Gastos fúnebres, de ujú. repente de repatriar el Correcto. cuerpo y que son Sí, altos. Y correcto. entonces, cualquier tipo de cobertura ayuda. Sí, si la persona es dueña de casa, es Ujú, importante. Si algo pasa con la persona que es el cabeza de familia, digámoslo ujú, así, y no tiene el seguro de vida, la familia posiblemente no va a poder mantener la casa, no van a poder tener el estilo de vida que tenían cuando el padre o la mamá, ujú, que sea el cabeza de hogar, no esté. claro. Entonces, hay diferentes tipos de seguro y hay tipos de seguro o pólizas para todas las personas. No importa si tienen solamente el Tax ID o no tienen eso o tienen el social. Ujú, Obviamente el precio y la cobertura varía de acuerdo a cada situación, a la edad, a la salud de la persona, pero es importante tener un seguro de vida y generalmente da un pequeño descuento en la póliza del auto y de la casa, 3%, ujú. pero nuevamente es un promedio, yo diría, entre $1 y $2 máximo al día por tener un seguro de vida. Así que ya saben, Ujú, especialmente si tienen niños, ujú, personas que pueden sufrir en caso ustedes estén ausentes, correcto. es muy importante Ujú, hacer esa consulta. claro que sí. Gabriel, hablando de, creo que a veces muchas de las personas que nos Ujú, puedan estar viendo, que puedan ujú, tener un ujú, negocio pequeño, ujú. ¿qué tipo de seguro es el que tú ves que los Mm, negocios o empresarios latinos puedan necesitar? Claro que sí. Son dos los más importantes. Ujú, El uno es el General Liability, que es el que nos protege, similar al liability del auto, ujú, es el que nos protege contra terceros en el caso de que alguno de nuestros empleados haga algún daño en el lugar donde están trabajando. O ujú, si es una oficina, por ejemplo, como la de ustedes, si algún ujú, cliente tiene algún accidente adentro o alguno de los empleados causa un claro. accidente, es la cobertura contra terceros. Y el Workers' Compensation es una cobertura para los empleados. Si tenemos más de un empleado, es una ley en todos los estados que tenemos que tener el Workers' Comp. Ujú, El Workers' Comp es basado en el payroll de la compañía y en el tipo de actividad, en qué es lo que hace la compañía. Entonces, el General Liability incluso es requerido, estábamos hablando ayer con Sandra Ortiz de una ujú, compañía que hace licencias para contratistas ujú, y ella mencionaba ayer que para que los contratistas tengan licencia les requieren el General Liability. claro. Entonces es importante, es lo mismo. Hay muchas personas que trabajan toda su vida por su compañía Ujú, y nunca tuvieron el General Liability y por mala suerte hicieron mal algún trabajo, dañan una casa, por ejemplo, o donde estén claro. trabajando y son miles de dólares.
Entonces el General Liability cubre eso. Y no es un seguro costoso dependiendo de lo que hagan nuevamente, pero es una excelente cobertura para las personas que son dueños de compañía. Claro, yo lo que veo bastante es muchos de miembros de nuestra comunidad, mis clientes vienen y me dicen que trabajan para contratistas. Okay. Y he recibido también llamadas de personas que de repente sufren lesiones, de repente se caen del techo o se cortan algo y muchas veces pasa que el contratista no tiene el seguro necesario. Yeah. Pasa, es obligatorio nuevamente, pero pasa más de lo que nos imaginamos, que la persona no tiene o la compañía no tenía el seguro porque o estaban trabajando calle o estaban, ya sabes, nuestra comunidad tenemos que hacer cosas que a veces son diferentes, pero normalmente es que debería ser que la compañía tenga el seguro y que podamos estar protegidos, porque si hay un accidente de trabajo, la única cobertura que puede ir es el Workers' Comp. Claro, y bueno, y de ahí volvemos a que el gasto de repente para que esta persona o esta compañía esté cubierta es mucho menor de que lo que puede resultar si es que alguien tuvo un accidente o algún daño en la propiedad, en el trabajo que hayan hecho, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, es muy importante informarse una vez más y déjanos saber si tienen alguna pregunta, nos pueden contactar. Bueno. Muchas gracias, Gabriel. Creo que hemos llegado ya a la... Una pregunta. Cuando mi carro está parqueado y en la noche alguien me lo choca, ¿me cubre el seguro? El mío es solo liability. Y si no, ¿por qué pagamos todos un insured driver? Bueno, sí. Técnicamente hemos tenido casos parecidos donde básicamente puedes hacer el reporte policial y si tienes el uninsured motorist, te va a cubrir. Entonces ahí en este caso puedes enjuiciar a un chofer no encontrado, no hallado, y puedes usar tu propio seguro para que te cubra por los daños causados basado en si tú dices que obviamente no te dejó información, no se quedó en el lugar. Entonces ahí puedes usar tu propio seguro para que te cubra estos daños. Y una vez más, felizmente tienes esta cobertura, porque como, volviendo a lo que decimos, a muchas personas cometen el error de no tenerlo. Y nuevamente, no afecta el récord de la persona, o sea que si hace el reclamo en este caso, no va a afectar el récord. Generalmente hay un deductible pequeño, es $250. No sé si en Virginia es también 250, depende de la compañía. Depende de la compañía. Con la mayoría que nosotros trabajamos es $250 para evitar reclamos pequeños, lo hacen, claro. pero sí hay cobertura a través del uninsured motorist. Ya. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, aquí estamos. Cualquier consulta, Gabriel Zárate también lo pueden encontrar por las redes sociales. Vamos a poner su información para que lo puedan ubicar y hacerle cualquier tipo de consulta, ya sea para el tipo de seguro para personal o de negocios o de auto. Igual nosotros estamos aquí a la orden también para guiarlos y le vamos a seguir proveyendo este tipo de información para que estén informados y tomen decisiones inteligentes que a la larga pueden afectar su vida. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, bien. La vida puede traer malas experiencias, y muchas con consecuencias graves como lesiones, cargos criminales, problemas migratorios y hasta miles de dólares en demandas y gastos. Sea como sea, no estás solo. El equipo de abogados de Priale y Racine está listo para asegurar el trato justo que nuestra comunidad merece. Contamos con más de 15 años de experiencia para tu caso, representándote y explicándote cada aspecto del mismo, respondiendo personalmente cada una de tus preguntas. Hablamos tu idioma y entendemos tu situación. Por eso, siempre estamos listos para escucharte sin importar cuánto tiempo tome o de quién sea la culpa. Somos diferentes porque nos importa. Si has